La guerra que inició todas las guerras. El 25º aniversario de la olvidada invasión de Panamá. Por Greg Grandin, 22 de diciembre de 2014. Al concluir otro año de guerra interminable en Washington, podría ser el momento perfecto para reflexionar sobre la guerra que inició todas las guerras, o al menos la guerra que dio inicio a todas las guerras de Washington posteriores a la Guerra Fría, la invasión de Panamá. Hace 25 años, en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, el presidente George H.W. Bush lanzó la Operación Causa Justa, enviando decenas de miles de tropas y cientos de aeronaves a Panamá para ejecutar una orden de arresto contra su líder, Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. Esas tropas aseguraron rápidamente todas las instalaciones estratégicas importantes, incluyendo el aeropuerto principal de la ciudad de Panamá, varias bases militares y puertos. Noriega se ocultó antes de entregarse el 3 de enero y fue extraditado oficialmente a Estados Unidos para ser juzgado. Poco después, la mayoría de los invasores estadounidenses se retiraron del país. Entrada y salida. Rápido y sencillo. Un plan de entrada y una estrategia de salida, todo en uno. Y funcionó, convirtiendo la Operación Causa Justa en una de las acciones militares más exitosas en la historia de Estados Unidos. Al menos en términos tácticos. Hubo bajas. Más de 20 soldados estadounidenses murieron y entre 300 y 500 combatientes panameños también. Existe desacuerdo sobre la cantidad de civiles fallecidos. Washington afirmó que fueron pocos. En unos pocos cientos, según el Comando Sur del Pentágono. Pero otros denunciaron que los funcionarios estadounidenses no se molestaron en contabilizar los muertos en El Chorrillo, un barrio pobre de la ciudad de Panamá que la aviación estadounidense bombardeó indiscriminadamente porque se creía que era un bastión de apoyo a Noriega. Organizaciones de base de derechos humanos afirmaron que miles de civiles murieron y decenas de miles fueron desplazados. Como escribió Human Rights Watch, incluso las estimaciones más conservadoras de muertes civiles sugerían que la regla de proporcionalidad y el deber de minimizar el daño a los civiles no fueron observados fielmente por las fuerzas invasoras estadounidenses. Puede que esto no fuera una declaración contundente en lo que respecta al bombardeo indiscriminado de la población civil, pero al menos el punto quedó claro. Los civiles no fueron notificados. Los helicópteros Cobra y Apache que sobrevolaron la cordillera no se molestaron en anunciar su inminente llegada con la cabalgata de las Valquirias de Wagner, como en Apocalypse Now. El sismógrafo de la Universidad de Panamá registró 442 explosiones importantes en las primeras 12 horas de la invasión, aproximadamente una explosión de bomba cada 2 minutos. Los incendios consumieron las casas, en su mayoría de madera, destruyendo unas 4.000 viviendas. Algunos residentes comenzaron a llamar a El Chorrillo Guernica o la pequeña Hiroshima. Poco después del fin de las hostilidades, las excavadoras excavaron fosas comunes y recogieron los cuerpos. Enterrados como perros, dijo la madre de uno de los civiles fallecidos. Enclavada entre la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y el comienzo de la Primera Guerra del Golfo el 17 de enero de 1991, la Operación Causa Justa podría parecer una curiosidad de una época casi olvidada, cuyo aniversario apenas merece ser mencionado. Desde entonces han ocurrido muchos acontecimientos trascendentales. Pero la invasión de Panamá debería ser un gran recuerdo. Al fin y al cabo, ayuda a explicar muchos de esos acontecimientos. De hecho, es imposible comprender plenamente la pendiente resbaladiza del militarismo estadounidense en la era posterior al 11S, como el cambio de régimen unilateral y preventivo se convirtió en una opción aceptable en política exterior, como la promoción de la democracia se convirtió en un elemento básico de la estrategia de defensa y como la guerra se convirtió en un espectáculo público de marca, sin comprender Panamá. Nuestro hombre en Panamá. La Operación Causa Justa se llevó a cabo unilateralmente, sin la aprobación de las Naciones Unidas ni de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Además, la invasión fue la primera operación militar posterior a la Guerra Fría justificada en nombre de la democracia militante, como George Bush denominó con aprobación lo que el Pentágono instalaría unilateralmente en Panamá. Sin embargo, la campaña para capturar a Noriega no comenzó con tan grandes ambiciones. Durante años, así como Saddam Hussein había sido el hombre de confianza de Washington en Irak, Noriega fue un agente de la CIA y un aliado de Washington en Panamá. Fue una figura clave en la oscura red de anticomunistas, tiranos y narcotraficantes que conformó lo que se convertiría en el caso Irán-Contra. Eso, por si lo han olvidado, fue una conspiración que involucraba al Consejo de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan para vender misiles de alta tecnología a los ayatolás de Irán y luego desviar sus pagos para apoyar a los rebeldes anticomunistas de Nicaragua con el fin de desestabilizar al gobierno sandinista.
La utilidad de Noriega para Washington llegó a su fin en 1986, después de que el periodista Seymour Hersh publicara una investigación en el New York Times que lo vinculaba con el narcotráfico. Resultó que el autócrata panameño había estado trabajando en ambos bandos. Era nuestro hombre, pero aparentemente también pasaba información sobre nosotros a Cuba. Aún así, cuando George H.W. Bush asumió la presidencia en enero de 1989, Panamá no ocupaba un lugar destacado en su agenda de política exterior. Refiriéndose al proceso mediante el cual Noriega, en menos de un año, se convertiría en el autócrata más buscado de Estados Unidos, Brent Scowcroft, asesor de seguridad nacional de Bush, dijo: "Realmente no puedo describir el curso de los acontecimientos que nos llevaron a este punto". Noriega, ¿traficaba con drogas y cosas así? Claro, pero también mucha otra gente. ¿Se estaba burlando de Estados Unidos? Sí, sí. Los Keystone Cops. La política interna marcó el punto de inflexión para la acción militar. Durante la mayor parte de 1989, los funcionarios de la administración Bush habían instado, sin mucho entusiasmo, a un golpe de Estado contra Noriega. Sin embargo, fueron tomados por sorpresa cuando, en octubre, comenzó a gestarse un golpe de Estado. La Casa Blanca, en ese momento, se encontraba notablemente desinformada. No tenía información clara sobre lo que realmente estaba sucediendo. Todos coincidimos en ese momento en que teníamos muy poco en que basarnos, declaró posteriormente el secretario de Defensa, Jack Cheney. Había mucha confusión en ese momento porque había mucha confusión en Panamá. Éramos como los Keystone Cops, recordaba Scowcroft, sin saber qué hacer ni a quién apoyar. Cuando Noriega recuperó el control, Bush fue objeto de intensas críticas en el Congreso y los medios de comunicación. Esto, a su vez, lo impulsó a actuar. Scowcroft recuerda el impulso que condujo a la invasión. Quizás buscábamos una oportunidad para demostrar que no éramos tan malos como decía el Congreso, ni tan tímidos como decían algunos. La administración tuvo que encontrar la manera de responder, como dijo Scowcroft, a todo ese factor de cobardía. Se generó impulso para la acción, al igual que la presión para encontrar una justificación adecuada para actuar después del hecho. Poco después del fallido golpe de Estado, Cheney afirmó en el programa News Hour de PBS que los únicos objetivos de Estados Unidos en Panamá eran salvaguardar las vidas estadounidenses y proteger los intereses estadounidenses mediante la defensa de esa crucial vía entre los océanos Atlántico y Pacífico, el Canal de Panamá. No estamos allí, enfatizó, para rehacer el gobierno panameño. También señaló que la Casa Blanca no tenía planes de actuar unilateralmente contra la voluntad de la Organización de los Estados Americanos de expulsar a Noriega del país. El clamor y la indignación que escucharíamos de un extremo a otro del hemisferio, dijo, plantean serias dudas sobre el curso de esa acción. Eso fue a mediados de octubre. ¿Qué diferencia marcarían 2 meses? Para el 20 de diciembre, la campaña contra Noriega había pasado de ser accidental, los Keystone Cops dando tumbos en la oscuridad, a transformadora. La administración Bush acabaría reestructurando el gobierno panameño y, de paso, el derecho internacional. Comenzando un incendio forestal. Cheney no se equivocó con el clamor popular. Todos los países de la Organización de Estados Americanos, excepto Estados Unidos, votaron en contra de la invasión de Panamá, pero para entonces ya no podía importar menos. Bush actuó de todos modos. Lo que lo cambió todo fue la caída del muro de Berlín poco más de un mes antes de la invasión. Paradójicamente, a medida que la influencia de la Unión Soviética en su patio trasero, Europa del Este, se desmoronaba, Washington tenía más margen de maniobra en su patio trasero, América Latina. El colapso del comunismo soviético también le dio a la Casa Blanca la oportunidad de pasar a la ofensiva ideológica y moral. Y en ese momento, la invasión de Panamá se situó en primer lugar. Como ocurre con la mayoría de las acciones militares, los invasores tenían diversas justificaciones que ofrecer, pero en ese momento el objetivo de instaurar un régimen democrático en el poder pasó repentinamente a primer plano. Al adoptar esa lógica para declarar la guerra, Washington estaba, en efecto, revisando radicalmente los términos de la diplomacia internacional. En el centro de su argumento estaba la idea de que la democracia, tal como la definía la administración Bush, prevalecía sobre el principio de soberanía nacional. Las naciones latinoamericanas reconocieron de inmediato la amenaza. Después de todo, según el historiador John Cotsworth, Estados Unidos derrocó 41 gobiernos en América Latina entre 1898 y 1994, y muchos de esos cambios de régimen se llevaron a cabo, aparentemente, como lo expresó Woodrow Wilson en referencia a México, para enseñar a los latinoamericanos a elegir hombres buenos. Su resistencia solo le dio al embajador de Bush ante la OEA, Luigi Einaudi, la oportunidad de subir la apuesta ética.
Rápida y explícitamente vinculó el asalto a Panamá con la ola de movimientos democráticos que entonces azotaba Europa del Este. Hoy vivimos en tiempos históricos, sermoneó a sus colegas delegados de la OEA, 2 días después de la invasión, una época en la que un gran principio se extiende por el mundo como un reguero de pólvora. Ese principio, como todos sabemos, es la idea revolucionaria de que las personas, no los gobiernos, son soberanas. Los comentarios de Einaudi abordaron todos los puntos que se volverían tan familiares a principios del siglo siguiente en la agenda de la libertad de George W. Bush, la idea de que la democracia, tal como la definía Washington, era un valor universal, que la historia representaba un movimiento hacia la realización de ese valor, y que cualquier nación o persona que se interpusiera en el camino de dicha realización sería barrida. Con la caída del muro de Berlín, afirmó Einaudi, la democracia había adquirido la fuerza de la necesidad histórica. Huelga decir que Estados Unidos, vencedor oficial de la Guerra Fría y la única superpotencia que quedaba en el planeta, sería el ejecutor de esa necesidad. El embajador de Bush recordó a sus compañeros delegados que la gran ola democrática que ahora recorre el mundo había comenzado en realidad en América Latina, con movimientos de derechos humanos que luchaban por poner fin a los abusos de las juntas militares y los dictadores. El embajador pasó por alto que los luchadores por la libertad en América Latina habían estado luchando principalmente contra estados anticomunistas de derecha, escuadrones de la muerte, respaldados por Estados Unidos. En el caso de Panamá, la democracia rápidamente se abrió camino en la lista de casus belli. En su discurso a la nación del 20 de diciembre, en el que anunció la invasión, el presidente Bush mencionó la democracia como su segunda razón para ir a la guerra, justo después de salvaguardar las vidas estadounidenses, pero por encima de combatir el narcotráfico o proteger el Canal de Panamá. Al día siguiente, en una conferencia de prensa, la democracia había ascendido a la cima de la lista, por lo que el presidente comenzó su discurso inaugural de esta manera: nuestros esfuerzos para apoyar los procesos democráticos en Panamá y garantizar la seguridad continua de los ciudadanos estadounidenses están entrando en su segundo día. George Will, el comentarista conservador, se dio cuenta rápidamente de la importancia de esta nueva justificación para la acción militar tras la Guerra Fría. En una columna sindicada titulada Las drogas y el canal son secundarios, restaurar la democracia fue motivo suficiente para actuar, elogió la invasión por enfatizar la restauración de la democracia, y añadió que, al hacerlo, el presidente se adhirió a una tradición de distinguido pedigrí. Esta sostiene que el interés nacional fundamental de Estados Unidos es ser Estados Unidos, y que la identidad de la nación, su sentido de identidad, su peculiar propósito, es inseparable del compromiso con la difusión, no la universalización agresiva, sino el avance civilizado, de la propuesta a la que nosotros, únicos entre las naciones, estamos, como dijo el más grande estadounidense, dedicados. Eso fue rápido. The Keystone Cops a Thomas Paine en tan solo 2 meses, mientras la Casa Blanca aprovechaba la oportunidad para revisar radicalmente los términos mediante los cuales Estados Unidos se relacionaba con el mundo. Al hacerlo, derrocó no solo a Manuel Noriega, sino lo que, durante medio siglo, había sido el cimiento fundamental del orden multilateral liberal, el ideal de la soberanía nacional. De la oscuridad a la luz. La forma en que se informó sobre la invasión representó un salto cualitativo en escala, intensidad y visibilidad en comparación con acciones militares anteriores. Pensemos en el bombardeo ilegal de Camboya, ordenado por Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, en 1969 y llevado a cabo durante más de 5 años en completo secreto, o en el lapso de tiempo transcurrido entre los combates reales en Vietnam del Sur y el momento, a menudo un día después, en que se informó sobre ellos. En contraste, la guerra en Panamá se cubrió con inmediatez, un notable estallido de periodismo impactante, antes incluso de que se inventara la frase conmocionar y aterrar, destinado a captar y mantener la atención del público. La Operación Causa Justa fue uno de los conflictos armados más cortos en la historia militar estadounidense, escribe el general de brigada John Brown, historiador del Centro de Historia Militar del Ejército de los Estados Unidos. También fue extraordinariamente complejo, ya que implicó el despliegue de miles de personas y equipo desde instalaciones militares distantes y el ataque a casi 2 docenas de objetivos en un periodo de 24 horas. Causa Justa representó una nueva y audaz era en la proyección de la fuerza militar estadounidense, velocidad, masa y precisión, junto con visibilidad pública inmediata. Bueno, al menos cierto tipo de visibilidad. La devastación de El Chorrillo fue, por supuesto, ignorada por los medios estadounidenses. En este sentido, la invasión de Panamá fue el preludio olvidado de la Primera Guerra del Golfo, que tuvo lugar poco más de un año después. Ese asalto fue diseñado específicamente para que todo el mundo lo viera. Las bombas inteligentes iluminaron el cielo de Bagdad mientras las cámaras de televisión grababan. Se presentaron nuevos equipos de visión nocturna, comunicaciones satelitales en tiempo real y televisión por cable,
así como excomandantes estadounidenses listos para narrar la guerra como locutores de fútbol americano, con repeticiones instantáneas incluidas. Todo esto permitió el consumo público de una exhibición tecnológica de aparente omnipotencia que, al menos por un corto tiempo, contribuyó a consolidar la aprobación masiva y sirvió tanto de lección como de advertencia para el resto del mundo. Por Dios, dijo Bush triunfalmente, hemos superado el síndrome de Vietnam de una vez por todas. Era una forma embriagadora de triunfalismo que enseñaría a los de Washington precisamente las lecciones equivocadas sobre la guerra y el mundo. La justicia es nuestra marca. En la mitología del militarismo estadounidense, arraigada desde las desastrosas guerras de George W. Bush en Afganistán e Irak, su padre, George H. W. Bush, suele ser considerado un ejemplo de prudencia, especialmente en comparación con la posterior locura temeraria del vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz. Después de todo, su agenda sostenía que era el deber mesiánico de Estados Unidos librar al mundo no solo de los malhechores, sino del mal mismo. En cambio, se nos dice que Bush padre reconoció los límites del poder estadounidense. Era realista y su limitada guerra del Golfo fue una guerra de necesidad, mientras que la invasión de Irak de su hijo en 2003 fue una catastrófica guerra por elección. Pero fue H.W. quien primero implementó una agenda de libertad para legitimar la invasión ilegal de Panamá. De igual manera, la moderación del secretario de Defensa de George W. Bush, Colin Powell, se ha contrastado a menudo favorablemente con la temeridad de los neoconservadores en los años posteriores al 11S. Sin embargo, como jefe del Estado Mayor Conjunto en 1989, Powell estaba fervientemente dispuesto a enfrentarse a Noriega. En las conversaciones previas a la invasión, abogó enérgicamente por la acción militar, creyendo que ofrecía la oportunidad de poner a prueba lo que más tarde se conocería como la doctrina Powell. Concebida para garantizar que nunca más se produjera otra guerra de Vietnam ni ninguna otra derrota militar estadounidense, dicha doctrina se basaba en un conjunto de preguntas de prueba para cualquier posible operación con tropas terrestres, que limitarían las operaciones militares a objetivos definidos. Entre ellas se encontraban: ¿responde la acción a una amenaza directa a la seguridad nacional? ¿Tenemos un objetivo claro? ¿Existe una estrategia de salida? Fue Powell quien primero se dejó llevar por el nuevo estilo de guerra estadounidense y buscó un nombre más eminente para la guerra, uno que socavara la idea misma de esos límites que teóricamente intentaba establecer. Siguiendo la práctica del Pentágono, el plan operativo para capturar a Noriega se conocería con el nombre absurdo de Cuchara Azul. Eso, escribió Powell en Mi viaje por Estados Unidos, no fue precisamente una llamada a las armas conmovedora. Así que, barajamos varias ideas y finalmente nos decidimos por causa justa. Además de su tono inspirador, me gustó algo más. Incluso nuestros críticos más severos tendrían que pronunciar causa justa al denunciarnos. Dado que la búsqueda de la justicia es infinita, es difícil imaginar cuál será tu estrategia de salida una vez que la proclamas como tu causa. Recordemos, el nombre original de George W. Bush para su guerra global contra el terror era la nada modesta Operación Justicia Infinita. Powell afirma que dudó en vísperas de la invasión, preguntándose si realmente era la mejor opción, pero que lanzó un grito de alegría al enterarse de que habían encontrado a Noriega. Un nuevo presidente panameño ya había prestado juramento en Fort Clayton, una base militar estadounidense en la zona del canal, horas antes de que comenzara la invasión. Esta es la lección que Powell aprendió de Panamá: la invasión, escribió, confirmó todas sus convicciones de los 20 años anteriores, desde los días de duda sobre Vietnam. Tenga un objetivo político claro y cíñase a él. Use toda la fuerza necesaria y no se disculpe por actuar a lo grande si es necesario. Mientras escribo estas palabras, casi 6 años después de Causa Justa, el señor Noriega, condenado por los cargos de drogas contenidos en los autos de acusación, se encuentra en una celda estadounidense. Panamá tiene una nueva fuerza de seguridad y el país sigue siendo una democracia. Esa evaluación se hizo en 1995. Desde una perspectiva posterior, el juicio histórico no es tan optimista. Como dijo el embajador de George H. W. Bush ante las Naciones Unidas, Thomas Pickering, sobre la operación Causa Justa, tras el uso de la fuerza en Panamá, existía en Washington la tendencia a pensar que la fuerza podía producir un resultado más rápido, más efectivo y más quirúrgico que la diplomacia. La fácil captura de Noriega significó que se ignoró la idea de que la comunidad internacional debía participar. Irak en 2003 fue toda esa miopía a raudales, dijo Pickering. Íbamos a hacerlo todo nosotros mismos. Y lo hicimos. El camino a Bagdad, en otras palabras, pasaba por Ciudad de Panamá.
Fue la invasión de ese pequeño y pobre país por parte de George H. W. Bush hace 25 años la que inauguró la era del unilateralismo preventivo, utilizando la democracia y la libertad como justificaciones para la guerra y como una oportunidad para consolidar su imagen. Más tarde, después del 11S, cuando George W. insistió en que el ideal de la soberanía nacional era cosa del pasado, cuando dijo que nada, y mucho menos la opinión de la comunidad internacional, podría obstaculizar la gran misión de Estados Unidos de extender los beneficios de la libertad por todo el mundo, lo único que hizo fue echar más leña al fuego provocado por su padre. Un incendio que algunos en Panamá compararon con una pequeña Hiroshima.